Mi familia me llamó egoísta por no darles mis ahorros para salvar el negocio familiar que siempre me negaron entrar. Cuando el banco se los quitó, me rogaron que lo comprara para ellos. Lo hice. Y se burlaron diciendo que caí en sus mentiras. Pero dejaron de reír cuando vieron el letrero, cerrado para siempre en sus caras. Mi familia siempre tuvo una habilidad especial para hacerme sentir como un extraño en mi propia casa. No importaba cuánto me esforzara, siempre había una manera de recordarme que no pertenecía del todo, que no era parte del círculo exclusivo donde se tomaban las decisiones importantes. El ejemplo más claro de esto fue el negocio familiar. Desde que tengo memoria, ese lugar era el orgullo y el motor económico de todos, una tienda de artículos de pesca que había iniciado mi abuelo en los años 70, justo en el corazón de Phoenix. En una calle donde el calor del verano hacía que el asfalto se pegara a tus zapatos y el olor a hamburguesas del diner de la esquina se mezclara con el de las carnadas y redes viejas. Para mi familia, ese negocio era más que un local, era el símbolo de nuestro apellido. Para mí, era también el recordatorio de que, por más que llevara la misma sangre, siempre estaría del lado equivocado de la puerta. De niño, me encantaba ir a la tienda. Pasaba horas mirando los carretes y las cañas, escuchando a los clientes hablar de sus planes para ir a pescar a los lagos de Arizona o al río Colorado. Pero cuando llegaba la hora de ayudar, siempre había una excusa para mantenerme alejado de la caja o de las conversaciones importantes. Ve a acomodar eso al fondo, me decían, mientras mi hermana mayor, Clara, estaba detrás del mostrador aprendiendo a manejar las cuentas y mi hermano menor, Derek, se paseaba como si ya fuera el dueño. Yo intentaba no tomarlo personal, pero con los años entendí que nunca iba a tener un lugar real allí. Cuando cumplí 18, decidí buscar mi propio camino. Me metí a trabajar en una compañía de logística en la zona industrial, donde los camiones entraban y salían como si fueran parte de un enorme circuito sin descanso. No era glamoroso, pero era estable, y poco a poco fui escalando posiciones. En 12 años pasé de descargar cajas bajo el sol a manejar la operación de toda la región. Mientras tanto, ahorré cada centavo posible. No tenía hijos, no me iba de vacaciones caras, y mi viejo Toyota Tacoma del 2007 todavía funcionaba como un reloj. Llegué a juntar más de $150,000. Era mi seguro, mi oportunidad de algún día abrir algo propio o comprarme una casa sin hipotecar mi vida entera. Todo seguía su curso hasta que, hace unos meses, recibí la llamada de mi madre. Su tono no era el de alguien que llama para saludar. Me dijo que el negocio estaba en problemas graves, que las ventas habían bajado desde hacía años, que el banco les estaba encima por un préstamo que no podían pagar. Lo más curioso fue que ni siquiera intentó disimular el motivo real de la llamada. Necesitamos que nos ayudes, soltó sin rodeos. Y por ayuda no se refería a un consejo o un contacto. Se refería a mi dinero. Los $150,000 que llevaba más de una década cuidando. La primera vez que lo escuché, pensé que era una broma. Pero luego empezaron las justificaciones, que era por el bien de todos, que si dejamos que el banco se lo quede, será como enterrar la historia de la familia. Incluso mi padre, que rara vez se metía en este tipo de conversaciones, me dijo que este era mi momento para demostrar que estaba comprometido con el apellido. Clara, con su voz suave pero venenosa, insinuó que yo debía sentirme afortunado de que me estuvieran considerando para salvar el lugar. Como si fuera un privilegio ser el plan B de una familia que me había cerrado la puerta en la cara durante años. Recuerdo perfectamente la última reunión que tuvimos sobre el tema. Fue en el comedor de la casa de mis padres, esa misma mesa de madera oscura donde tantas veces me habían dado sermones sobre saber mi lugar. Afuera, el sol caía sobre el jardín reseco y el aire acondicionado apenas lograba contrarrestar el calor sofocante. Me senté al final de la mesa, con todos mirándome como si estuviera a punto de firmar un cheque. Clara se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa calculada, y dijo que si yo aportaba los ahorros, ellos me dejarían participar en la administración. No ser socio, claro, porque eso requiere experiencia, pero sí tener voz en algunas decisiones.
Derek, recostado en su silla como un adolescente que se cree invencible, soltó una risa corta y me dijo que igual no tendría idea de qué hacer con un negocio así, que probablemente lo arruinaría en meses. Ahí fue cuando todo hizo clic en mi cabeza. No solo querían mi dinero, querían que lo pusiera sin esperar nada real a cambio, para luego seguir tratándome como el pariente útil pero prescindible. Les dije que no, con calma, sin levantar la voz, pero dejando claro que mi respuesta no iba a cambiar. Mi madre apretó los labios y me miró como si hubiera cometido una traición imperdonable. «Vas a dejar que el trabajo de generaciones se pierda por tu egoísmo», dijo, con una mezcla de decepción y rabia. Derek sonrió de lado y murmuró algo sobre cómo yo nunca había sido realmente parte del equipo. En ese momento, supe que la conversación había terminado. Me levanté, dejé mi vaso de agua en la mesa y salí sin mirar atrás. Mientras conducía por las calles calurosas de Phoenix, con el aire caliente entrando por la ventanilla, una parte de mí sentía una punzada de tristeza. No por el negocio en sí, sino por la confirmación de que, después de tantos años, seguía siendo el mismo chico al que le decían que se quedara en la parte de atrás. Las semanas siguientes fueron un desfile de llamadas, mensajes y hasta visitas inesperadas. Algunos intentaban la vía emocional, recordándome todo lo que habían hecho por mí, que, honestamente, no era mucho. Otros eran más agresivos, insinuando que si yo no ayudaba, estaba condenando a toda la familia. Pero me mantuve firme. Entonces llegó la noticia: el banco había iniciado el proceso para embargar el local. Lo supe por un viejo amigo que trabajaba en bienes raíces y que me envió una foto del aviso pegado en la puerta, letras grandes en rojo, anunciando la subasta próxima. No sé explicar exactamente qué sentí al ver esa imagen. Era una mezcla de satisfacción y adrenalina. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía una oportunidad real en mis manos, no porque me la dieran, sino porque me la había ganado. Me quedé mirando la foto durante minutos, imaginando todas las formas en que podría convertir esa situación en algo más que una simple venganza. Y mientras el calor del desierto caía sobre la ciudad, con el cielo teñido de naranja por el atardecer, empecé a esbozar un plan que, si salía como lo imaginaba, no solo cerraría un ciclo, sino que dejaría claro para siempre que yo no era el mismo al que solían mandar al fondo de la tienda. Actualización 1. 3 semanas después, cuando ya me había acostumbrado al silencio obstinado de mi familia y a las llamadas perdidas que dejaba sonar hasta que el buzón de voz se rendía, llegó el aviso de la subasta y con él la confirmación de que el banco iba en serio. Mini resumen rápido para poner el tablero en su sitio: me negué a entregar mis ahorros y el negocio familiar se fue al carajo, y ahora el banco lo iba a rematar públicamente. Lo que nadie sabía era que yo había comenzado a mover fichas por mi cuenta, sin discursos heroicos ni promesas de unión, solo con la terquedad de quien ha aprendido a hacer cuentas en cuadernos ajenos. La mañana que recibí la llamada de Mike, el agente inmobiliario que conocía desde mis días de mover contenedores para una empresa en Tempe, estaba en el estacionamiento de un Home Depot sobre la McDowell, comprando un juego de herramientas porque mi Tecoume necesitaba un capricho de esos que pospones hasta que un tornillo se queja. Mike no perdió tiempo: la subasta está fechada para dentro de 2 semanas, 10 de la mañana, en una sala del Tribunal del Condado. Necesitas prueba de fondos, cheque de caja si quieres que te tomen en serio. Va a traer carroñeros, pero la ubicación es buena, ya la sabes, a 2 cuadras de la central, cerca del Starbucks y la Chevron. Me quedé apoyado contra la puerta de la camioneta, viendo cómo el calor deformaba el aire sobre el asfalto y la gente empujaba carros llenos de pintura y madera tratada como si ese fuera el único propósito de un sábado en Phoenix. Pregunté por el precio de salida y me dijo algo que me dio un latigazo de adrenalina: arrancan en 75,000, el banco quiere sacarse el muerto de encima rápido. Si nadie se pone pendejo, podrías llevártelo por debajo de 100. Colgué y me senté dentro de la Tecoume con el aire acondicionado a tope, dejando que el plástico del tablero soltase ese olor a desierto calentado. Saqué una libreta y comencé a hacer números como siempre lo había hecho, con esa mezcla de disciplina y superstición que me enseñó la necesidad: cuánto podía poner en efectivo sin ahorcarme, cuánto margen me quedaría para remodelar o para, en el peor de los casos, mantener el lugar muerto pero a mi nombre.
Con 150.000 ahorrados, podía permitir el golpe y sostenerlo. No estaba comprando un sueño, estaba comprando un punto final. Y quizá, si me daba la gana, un inicio completamente distinto al que mi familia imaginaba. Los mensajes entraron esa misma tarde, como si alguna alarma invisible se hubiese disparado en el grupo familiar. Clara escribió que había escuchado del aviso y que si trabajábamos juntos podíamos devolverle el alma al negocio. Ese tono suyo de marketing barato siempre me sacó de quicio, como si cada frase viniera con un logo y un eslogan pegado con goma. Derek fue más directo: si vas a pujar, mejor habla antes con papá, no vayas a hacer una pendejada de la que luego te arrepientas. Le respondí con un estoy ocupado, que en mi familia siempre se leyó como una grosería mortal. A los 10 minutos llamó mi madre. No atendí. No porque quisiera ser cruel, sino porque ya conocía el guión, la voz que tiembla, el peso de la historia familiar como una manta que te asfixia, los silencios estratégicos. En vez de eso, me fui a manejar por la Enero de 10, dejándome hipnotizar por el desfile de pickups. Sedanes viejos con placas vencidas y SUVs brillantes que parecían naves espaciales recién salidas de un lavado de lujo. Esa semana me dediqué a observar el local con la paciencia obsesiva de quien mide un territorio antes de plantarse. Fui a distintas horas, a veces a las 7 de la mañana cuando el sol anaranjado apenas rozaba el letrero deslucido. Otras pasadas las 8 de la noche cuando la luz de los postes alumbraba a los mosquitos como si fueran nieve al revés. Conté autos, vi quién caminaba por ahí, escuché a los vecinos que salían del Circle K con bolsas de hielo y cerveza barata. Anoté cuántas persianas estaban bajas y cuántas tiendas habían cambiado de dueño en los últimos 2 años. Me tomé un cold brew de 3.95 en el Starbucks de la esquina y me quedé en la terraza de metal caliente a imaginar el interior sin los retratos familiares, sin las cañas colgadas como reliquias, sin el reloj en forma de pez que marcaba la hora con los ojos. Quería borrarlo todo de la cabeza para no sentir la tentación de rescatar nada. Cuando por fin contesté la llamada de mi madre, un miércoles al caer la tarde, ya tenía la coraza puesta. Ella fue directa a la herida. Dijo que todo se había salido de control, que el banco no les daba tregua, que la injusticia de los intereses variables los había ahogado. Remató con un: si compras el local, lo mantenemos a tu nombre, pero por favor déjanos trabajar. Tu padre no aguantaría verlo en manos de extraños. Esa palabra, extraños, me golpeó en el lugar correcto. Me reí por dentro, no por burla sino por ese reconocimiento amargo de que yo había sido el extraño desde el principio. Le dije que ya vería. Ella respiró aliviada de inmediato, como si ese ya veré fuera un sí disfrazado con el que llevaba décadas soñando. Antes de colgar, bajó la voz y soltó una frase que olía a manipulación vieja: eres un buen hijo, siempre supe que lo eras. Corté para no decir algo que luego me pesara. Me quedé mirando el techo de mi apartamento en Garfield, con el ruido lejano de alguna sirena rebotando en las paredes, y supe que tenía que blindarme contra la tentación de explicarles nada. Con Mike cuadré el papeleo. Me pidió estados de cuenta, cartas del banco, y un cheque de caja por 20,000 para mostrar seriedad. Lo recogí en un Wells Fargo sobre la Séptima Ave, con el cajero ofreciéndome una tarjeta de crédito con millas dobles que rechacé por deporte. Luego pasé por un taller de letreros en un polígono cercano a la 16ª Street. Dije que necesitaba un rótulo grande, aluminio compuesto, 10 pies de ancho, 3 de alto, base blanca y una tipografía legible a 20 yardas. El dueño me miró aburrido y preguntó el texto. Lo solté sin pestañear, sabiendo que en su boca sonaría menos incendiario que en la mía, cerrado para siempre en sus caras. El hombre levantó una ceja, tomó nota, dijo que en 3 o 4 días lo tendría listo, que serían $680 más instalación si la quería. Le dije que sí, que lo iba a colgar yo mismo, que guardara la factura con mi nombre. Pagué un adelanto en efectivo y salí con el recibo en el bolsillo como quien esconde una carta marcada. La noche anterior a la subasta dormí mal. Me desperté a las 2:13 de la mañana, tomé agua, miré por la ventana las sombras de los palos verdes en el lote que hay detrás del edificio, y me senté a hacer listas que no necesitaba, quienes podían pujar.
¿Cuáles eran mis límites? ¿Cómo me iría si perdía? ¿Cómo me sentiría si ganaba? En algún punto acepté que esa no era una decisión financiera impecable, que estaba comprando también una emoción. Un ajuste de cuentas con un niño al que mandaban al fondo a contar tornillos mientras otros aprendían a saludar a los mayoristas por su nombre. Y aún así, o quizá por eso mismo, me sentí más seguro que en muchos años. El día de la subasta el sol salió rabioso. Llegué al edificio del condado a las 9:20, estacioné a 2 cuadras porque el lot principal estaba lleno de pickups relucientes y sedanes con placas de otros condados. Y subí por las escaleras mecánicas con el sobre del cheque de caja sudándome en la mano. La sala parecía una mezcla de aula vieja y sala de bingo, filas de sillas metálicas, un podio al frente, un funcionario con voz nasal que leía condiciones legales como si recitara una receta de pastel. Vi a un par de rostros que reconocí de la industria de retail local, tipos que compran barato y venden caro sin hacerse preguntas morales. También vi a un señor mayor con sombrero tejano, acompañado por un joven con tablet, y a una pareja con lentes de sol enormes que hablaban en susurros. Nadie de mi familia, gracias a Dios. Cuando anunciaron la propiedad, sentí el corazón en la boca. Empezaron con los 75,000 y el de la tablet levantó la mano sin despegar la vista de la pantalla. Oferte 80,000. La pareja de lentes tiró 85,000. Volví a 90,000. Hubo una pausa mínima, un murmullo, un carraspeo al fondo. El hombre del sombrero miró a su acompañante y negó con la cabeza. La pareja subió a 92,000. Puse 95,000 como quien coloca una ficha sabiendo que la siguiente puede ser la última. Silencio. El funcionario repitió la cifra, pidió más postores. Nadie habló. Y cuando ya empezaba a saborear el cierre, la tablet levantó la mano por 97,000. Me mordí el interior de la mejilla, respiré hondo, y solté 98,000 con la seguridad impostada del que teme que la voz le tiemble. Contaron 1, 2, 3, martillazo imaginario, adjudicado. Me temblaban los dedos cuando firmé, pero la firma salió limpia, clara, como si esa tinta hubiese estado esperándome desde siempre. Al salir, el calor me pegó una bofetada y aún así me sentí liviano. Compré una botella de agua a 2.49 en una máquina que parecía respirar con dificultad y marqué a Mike para confirmarle. Él rió con esa risa de comisionista que ya hace cuentas y me dijo que pasara por la oficina a recoger el folder con las copias. Manejé hasta allí con la ventana un poco baja, dejando que el aire caliente me recordara que estaba vivo. Crucé por Roosevelt Row y vi los murales que cambian cada temporada, gente con cámaras colgando del cuello y sombreros de ala ancha a prueba de insolación. Y me juré que jamás iba a permitir que ese lugar volviera a oler a grasa rancia y a pasado embalsamado. Mi teléfono vibró sin parar la tarde entera. Clara dejó un mensaje que sonaba a fiesta contenida: sabía que lo harías, eres más de los nuestros de lo que admites. Derek mandó un texto que quiso parecer gracioso: bienvenido al mundo real, socio. Hablemos del plan, tengo ideas. Mi madre escribió que estaba llorando de alivio, que mi padre apenas lo creyó y que podíamos organizarnos para abrir incluso antes del verano si nos apurábamos. Respondí con una frase que aprendí en logística y que sirve para todo: lo revisamos. Ni sí ni no, solo un pasillo con luces apagadas donde cada uno proyecta lo que quiere ver. Al anochecer manejé hasta el local. Metí la llave nueva en la cerradura vieja y la sentí ceder con desgano, como si abriera una boca que llevaba semanas sin agua. Encendí las luces y el fluorescente del fondo parpadeó antes de rendirse. Avancé entre estantes medio vacíos, toqué el mostrador con las uñas y reconocí las marcas como cicatrices de otra gente. En el baño del personal todavía había un calendario de hace 2 años con peces enormes y una vista del lago Powell que siempre nos sirvió para soñar con fines de semana que nunca tomamos. Me detuve en el centro del salón, respiré hondo y escuché el zumbido eléctrico, el chasquido de una gotera fantasma, el ruido de la calle filtrándose por las rendijas. No vi historia, vi metros cuadrados, vi posibilidades, vi la herida y la costra, y tuve claro que el siguiente paso debía ser quirúrgico: limpiar, vaciar, desinfectar cualquier rastro de santuario familiar.
Llamé a una empresa de limpieza industrial que había contratado una vez para un almacén en Glendale. Me pasaron un presupuesto de $1,200 por dejar el lugar pelado, incluyendo retirar carteles, descolgar trofeos ridículos y sacar a la calle 3 vitrinas que pesaban como pecados. Acepté sin regatear. A la mañana siguiente llegaron en una Ford blanca con el logo azul, 2 tipos con guantes y la calma de quien ha visto sitios peores. Les señalé los retratos, las fotos en sepia, ese reloj pez que me había observado toda la infancia, y dije que todo se iba. No me tembló la voz cuando lo dije. Me temblaron las manos después, en el estacionamiento, al ver cómo una vida entera cabía en un contenedor alquilado a $315 el día. Me quedé mirando hasta que el contenedor se lo llevó un camión que hizo crujir el pavimento al girar. Esa tarde, solo en el eco recién limpio, saqué del sobre la factura del letrero. Pasé el dedo por las letras del comprobante como si eso pudiera transferirme algo de la seguridad que había sentido cuando lo encargué. Luego me senté en el piso frío, la espalda contra la pared, y dejé que la sombra del mostrador desaparecido me cruzara las piernas. Pensé en mi madre, en su eres un buen hijo brotando cuando le convenía, en mi padre, en su silencio orgulloso y terco, en Clara y su estrategia de marketing de familia feliz, en Derek. Con su risa corta de quien jamás teme pagar la cuenta porque siempre hay otro que saca la cartera. Y pensé, sobre todo, en el niño que se quedaba en la parte de atrás contando tornillos, porque nadie le explicaba que se firmaba en la caja. A ese niño le debía algo más que un cierre, le debía una puerta que se cerrara del lado correcto. Afuera, el sol se estaba yendo y el cielo de Fénix se ponía rosa, lila y luego casi negro, y yo supe que lo que venía ya no era negociar ni pedir permiso. Era ejecutar. Y esta vez, a mi manera. Actualización 2. Un mes después de haber ganado la subasta, el eco de los muebles arrastrados y las paredes desnudas todavía me perseguía cada vez que entraba al local. Mini resumen rápido. El banco ya era historia, la propiedad estaba a mi nombre, y mi familia, convencida de que su sacrificio emocional había dado frutos. Seguía esperando que en cualquier momento yo levantara la bandera blanca y les dijera que el negocio iba a resurgir bajo nuestra supuesta unión. Lo que no sabían era que, en mi cabeza, ese lugar no iba a resurgir nunca. Ni bajo mi mando ni bajo el de nadie con mi apellido. La primera señal de que la compra había corrido como pólvora fue que Clara, que llevaba semanas mandando mensajes ambiguos, decidió organizar una reunión de trabajo en la casa de mis padres. El mensaje que me envió decía algo como, papá quiere hablar contigo de ideas para relanzar. Él y yo tenemos propuestas muy sólidas, podríamos abrir antes de lo previsto si todos nos ponemos de acuerdo. Ese todos era la forma elegante de decir tú pones el dinero, nosotros mandamos. Dudé un par de días antes de responder, pero al final acepté ir, porque quería verles las caras, quería escuchar de primera mano hasta dónde llegaba su seguridad en la historia que se habían inventado. Llegué un sábado por la tarde. El calor seguía implacable, 104 grados según el tablero de la Tecoume, con ese viento seco que no refresca nada, solo levanta polvo. La casa olía igual que siempre, una mezcla de desinfectante barato, café recalentado y el perfume dulce de mi madre, que ya se había vuelto parte de las paredes. En la mesa del comedor había una carpeta gruesa, un par de folletos impresos con imágenes de cañas de pescar brillantes y lagos artificiales, y un bloc de notas con garabatos que parecían diagramas de flujo. Mi padre estaba sentado en la cabecera, con los antebrazos apoyados sobre la madera, como si estuviera a punto de dirigir una junta directiva. Clara sonreía de lado, con esa postura ensayada de quien se cree la más inteligente de la sala. Derek, en cambio, tenía una cerveza en la mano y la mirada en el televisor del fondo, como si aquello le importara solo a ratos. Me ofrecieron café, que rechacé. No quería darles ni un segundo de comodidad antes de empezar. Clara tomó la palabra y desplegó sus propuestas sólidas, remodelar el interior con un toque moderno pero sin perder la esencia. Contratar a un community manager para atraer público joven y hacer alianzas con marcas de pesca para revitalizar la imagen. Todo dicho con un entusiasmo impostado, como si estuviera presentando un pitch para inversionistas que ya habían firmado el cheque.
Luego mi padre añadió que podríamos recuperar a antiguos clientes ofreciendo descuentos iniciales y organizando noches temáticas para pescadores locales. Derek intervino solo para decir que él tenía contactos que podrían conseguir equipo a buen precio, lo que traducido significaba que conocía a un tipo que robaba inventario y lo vendía por la puerta de atrás. Yo escuchaba y tomaba sorbos de agua como si estuviera evaluando seriamente cada punto. Les dejé hablar, interrumpiendo solo para hacer preguntas que sabía que no podían responder. ¿Cuál sería el presupuesto para la remodelación? ¿Tienen un plan de flujo de caja para los primeros 6 meses? ¿Alguna proyección de ventas? Las miradas se cruzaban y se perdían en el vacío. Clara respondía con frases vagas como eso lo vamos viendo sobre la marcha o no te preocupes, todo se acomoda. Mi padre evitaba mi mirada, como si supiera que esas preguntas no eran inocentes. Cuando terminé de escuchar, me levanté despacio, fingí revisar mi reloj y dije, lo voy a pensar. Pero tengan claro que si hacemos esto, no será como antes. No habrá cheques en blanco ni decisiones de pasillo. O es profesional o no es. Ellos asintieron, quizá creyendo que era un sí. Lo que no sabían era que, mientras hablaban, yo ya había contratado a una empresa de rotulación para preparar el letrero que sellaría su suerte. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y planificación silenciosa. Pasaba por el local cada 2 o 3 días, supervisando pequeños arreglos para mantener la fachada presentable mientras adentro quedaba cada vez más vacío. Un día, mientras estaba revisando el sistema eléctrico con un técnico que me recomendó un amigo, vi a 2 vecinos pasar y detenerse frente a la puerta. Uno de ellos, un hombre mayor con gorra de béisbol, comentó que era bueno que la familia lo hubiera recuperado, que seguramente pronto volvería a abrir. Me limité a sonreír y decir ya veremos. Ese ya veremos se había convertido en mi escudo favorito, servía para todo, dejaba a la gente tranquila y al mismo tiempo no prometía nada. El trabajo de limpieza terminó dejando el lugar irreconocible. Donde antes había estantes llenos de cajas polvorientas y carretes oxidados, ahora había un espacio amplio, el eco rebotando entre las paredes y un olor a desinfectante industrial que borraba cualquier rastro de pasado. Incluso el mostrador, esa pieza central que había visto pasar más billetes que la caja de un casino, estaba desmontado y guardado en piezas. Me paraba en el centro y podía imaginar cualquier cosa ahí, un café, una galería, un taller o nada. Y esa última opción era la que más me tentaba. Mientras tanto, las señales de que mi familia daba por hecho que abriríamos eran cada vez más descaradas. Un miércoles por la noche, Derek me envió un mensaje con fotos de posibles proveedores y precios, como si estuviera en medio de una negociación que ya contaba con mi aprobación. Al día siguiente, mi madre me llamó para decirme que había hablado con antiguos clientes que estaban emocionados de volver a comprar allí. Incluso Clara publicó en su Facebook una foto antigua del local con un pie de foto que decía, pronto de regreso, más fuertes que nunca. La gente comentaba con aplausos virtuales y corazones, y yo los leía todos con una mezcla de risa y rabia contenida. El viernes, recibí una llamada del taller de letreros. El dueño me dijo que el trabajo estaba listo, que había quedado bien visible y que podía pasar a recogerlo cuando quisiera. Conduje hasta allí al final de la tarde, atravesando calles donde el sol se reflejaba en las ventanillas y las fachadas con un brillo casi hiriente. El letrero estaba apoyado contra una pared del taller, envuelto en plástico transparente. Podía leer las letras a través del envoltorio, cerrado para siempre en sus caras, en rojo intenso sobre fondo blanco. 10 pies de ancho, 3 de alto. Una sentencia. Pagué el resto en efectivo, lo cargué en la tecoume y lo llevé a mi apartamento, donde lo dejé apoyado contra la pared del salón como un trofeo. Esa noche, mientras cenaba un burrito de carne asada y veía las luces de la ciudad desde la ventana, imaginé la escena que se avecinaba. Podía ver a mi madre deteniéndose en seco, a Clara con esa expresión de incredulidad herida, a Derek buscando algo ingenioso que decir y fracasando. Podía escuchar el murmullo de los vecinos, el chismorreo que correría por las redes. Y todo sin que yo dijera una sola palabra más de las necesarias. Pasé el fin de semana haciendo arreglos menores en el local para que la instalación del letrero fuera impecable. Lijé un poco la fachada donde irían los soportes,
Pinté un tramo con pintura blanca para que el fondo resaltara más, y revisé con un amigo el tipo de tornillos y anclajes que necesitaría. No dejaba de pensar en cómo, en cuestión de días, esa estructura se convertiría en la última palabra de una historia que llevaba décadas escribiéndose sin mí como protagonista. El lunes recibí un mensaje de mi madre invitándome a almorzar para afinar detalles. No respondí. A mediodía, Clara me envió un audio de casi 2 minutos, hablando de menús, decoración y campañas en redes, como si el proyecto ya estuviera en marcha. Lo borré sin escucharlo entero. En lugar de eso, fui al local, me senté en el suelo del espacio vacío y repasé mentalmente cada paso hasta el día de la instalación. Me aseguré de que todo estuviera listo para que, cuando el momento llegara, no hubiera vuelta atrás. Al salir, cerré con llave y me quedé un momento mirando la fachada desde la acera de enfrente. El sol estaba bajando y la luz dorada hacía que las paredes parecieran más vivas de lo que realmente estaban. Pensé en cuántas veces había pasado por allí de niño, soñando con que algún día me dejaran entrar al verdadero negocio familiar, y en cómo ahora, por fin, tenía las llaves, pero no para abrir, sino para cerrar de la manera más definitiva que podía imaginar. Y mientras subía a la Tecoume, con el aire caliente pegándome en la cara, supe que estaba a punto de darles la lección más clara de todas: a veces, la justicia no se sirve fría ni caliente, sino grabada en letras gigantes para que nadie pueda fingir que no la vio. Actualización 3. 2 semanas después, el local ya no olía a nada que pudiera recordar a mi familia. Mini resumen: gané la subasta, limpié cada rincón y ellos siguen creyendo que estoy preparando la reapertura. Yo, mientras tanto, solo espero el momento de colocar el letrero que mandé a hacer, el mismo que sellará todo de una vez. La empresa de limpieza había hecho un trabajo tan meticuloso que incluso el suelo, antes manchado por años de grasa, polvo y cajas húmedas, estaba ahora liso y de un gris parejo. El eco dentro era distinto. Ya no era ese eco cargado de polvo y olor a madera vieja, sino un vacío limpio, un silencio que podía llenarse de lo que yo quisiera, o dejarse así para siempre. Me gustaba entrar temprano en la mañana, cuando el sol todavía estaba bajo y se filtraba por las rendijas de la persiana, proyectando líneas doradas en el piso. Me sentaba en el centro con un café de 2.50 del Circle K y simplemente miraba la fachada desde adentro, como si fuera una vitrina que separaba dos mundos: el mío, donde por fin tenía control, y el de afuera, donde seguían hablando sin saber nada. En esas 2 semanas, la actitud de mi familia se volvió una coreografía predecible. Clara me escribía casi a diario, alternando entre mensajes amables y recordatorios disfrazados de sugerencias: ya tengo un contacto que nos haría la página web gratis si le damos publicidad. O papá dice que sería bueno empezar a comprar inventario antes de que suban los precios por temporada. Derek, menos paciente, me mandó un mensaje que fue directo al punto: no te duermas, hermano, que los clientes se van a otro lado. Mi madre, en cambio, jugaba la carta emocional: fotos antiguas del local con frases como mira lo que tu abuelo construyó o esto es parte de nuestra historia, hijo. Yo respondía con monosílabos o directamente dejaba en visto. Sabía que cualquier pista, por mínima que fuera, podía arruinar el impacto final. Mientras ellos soñaban con una reinauguración que nunca llegaría, yo me concentraba en dejar todo listo para el golpe. Llamé al instalador que me recomendaron en el taller de letreros y le pedí que viniera a tomar medidas exactas de la fachada. No le di más detalles, solo que era un anuncio especial y que necesitaba que quedara perfectamente centrado. Él, un tipo flaco con brazos llenos de tatuajes, miró el espacio y dijo que no habría problema, que incluso podía reforzar los anclajes para que aguantara viento y lluvia. Asentí, imaginando que esos mismos anclajes mantendrían mi mensaje en su lugar durante años si así lo quería. Uno de los días más curiosos fue cuando me crucé con el viejo McCarthy, dueño del diner de la esquina. Me detuvo en la acera y me dijo que se alegraba de ver movimiento en el local, que extrañaba el tráfico de clientes que entraban y salían. Se sentía más vivo este bloque cuando estaba abierto, comentó, con esa voz rasposa de quien fuma desde antes de que yo naciera. Sonreí y le dije que pronto sabría lo que pasaría.
Me miró con una mezcla de curiosidad y expectativa, y no supe si me creía o solo quería pensar que el negocio volvería a atraer gente a su restaurante. Algunos vecinos empezaron a pasar más seguido, quizá por simple chisme. Una señora que vivía a 2 calles se acercó un sábado por la tarde mientras yo pintaba parte de la fachada. Me preguntó si iba a dejar el letrero antiguo o si pondría uno nuevo con el nombre de la tienda. Me encogí de hombros y le dije que estaba considerando opciones. Ella sonrió y me deseó suerte, convencida de que era un nuevo comienzo. Ese mismo fin de semana recibí otra señal de que mi familia vivía en su propia burbuja. Mi madre me llamó para decirme que había hablado con un proveedor de redes y carnadas que estaba dispuesto a darnos facilidades de pago si le asegurábamos que abriríamos antes de fin de mes. Le respondí que no podía prometer nada, que dependía de muchos factores. Ella interpretó mi tono como un sí y colgó con un gracias, hijo, no sabes cuánto significa esto para nosotros. Al colgar, me quedé mirando el teléfono y sonreí, pensando en cómo el para nosotros de ella nunca había incluido mis sueños o mi voz. La instalación del letrero estaba programada para la semana siguiente. Mientras tanto, me dediqué a dejar el frente del local lo más limpio posible para que no hubiera distracciones visuales. Quité el viejo toldo descolorido que apenas aguantaba con 2 tornillos oxidados, barrí toda la acera y pinté el marco de la puerta con esmalte negro brillante. Quería que, cuando la gente pasara, no pudiera evitar leer lo que estaba escrito arriba. En medio de estos preparativos, ocurrió algo que casi me hace perder la compostura. Clara llegó sin avisar. Yo estaba dentro, revisando el nivel de los agujeros para los anclajes, cuando escuché el chirrido de la puerta y vi su silueta en el marco. Traía gafas de sol enormes, un vestido ligero y ese aire de vengo a supervisar que siempre me sacaba de quicio. Caminó por el lugar mirando alrededor, como si fuera la gerente de un proyecto en marcha. Va a quedar increíble cuando pongamos las estanterías nuevas, dijo, como si ya estuviera todo decidido. Me limité a mirarla sin responder. Luego preguntó si podía traer al decorador con el que estaba trabajando para dar ideas. Le dije que no era necesario, que todavía no estaba listo para eso. Su sonrisa se tensó un poco, pero no insistió. Se fue diciendo que confiaba en que todo saldría bien y que los clientes van a estar felices. Yo, mientras cerraba la puerta tras ella, pensé que sí, habría clientes felices, pero no por las razones que ella creía. La noche antes de la instalación, no dormí mucho. Me quedé sentado en el sofá, mirando el letrero apoyado contra la pared. La frase, en ese rojo intenso, parecía casi brillar incluso con la luz tenue de la lámpara. Pasé la mano por encima del plástico que lo cubría, sintiendo las letras en relieve como si fueran un recordatorio físico de por qué estaba haciendo todo esto. No era solo un acto de revancha. Era un mensaje, una declaración que no dejaba lugar a interpretaciones. Al amanecer, me levanté, cargué el letrero en la tecoume y conduje hasta el local. El instalador llegó poco después, con una escalera y todo el equipo necesario. El sol aún no estaba alto, pero el aire ya tenía ese calor seco que presagiaba otro día sofocante. Mientras él trabajaba, yo observaba cada movimiento, cómo medía, cómo marcaba con lápiz, cómo perforaba los agujeros con precisión. A cada tornillo que colocaba, sentía que el plan se materializaba más y más. Cuando terminó, dio un paso atrás y me miró como esperando aprobación. Asentí. El letrero estaba ahí, imponente, con sus letras rojas brillando sobre el fondo blanco. Cerrado para siempre en sus caras. Lo vi y sentí algo que no era exactamente alegría, pero sí una satisfacción profunda, como cerrar un libro que llevas demasiado tiempo obligado a leer. Me quedé un rato más, de pie en la acera, viendo cómo algunos transeúntes leían el mensaje y fruncían el ceño, como tratando de entender. Sabía que no pasaría mucho antes de que la noticia llegara a los oídos de mi familia. Y cuando lo hiciera, no sería por una llamada mía, sino por el inevitable murmullo que recorrería las calles y las redes. Guardé las llaves, subí a la camioneta y me alejé despacio, con el letrero reflejándose un momento más en el retrovisor antes de doblar la esquina. El golpe estaba dado. Ahora solo quedaba ver cuánto tardaba en hacer efecto. Actualización 4.
4 días después de que el letrero quedó instalado, el golpe finalmente aterrizó en la puerta de mi familia. Mini resumen, la fachada limpia, el anuncio gigantesco y las letras rojas diciendo cerrado para siempre en sus caras ya estaban ahí, a la vista de cualquiera que pasara por la calle. Durante los primeros días, el tráfico peatonal lo miraba con curiosidad, algunos se reían por lo bajo, otros sacaban fotos sin disimulo. Yo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que mis padres, Clara y Derek, se toparan con él. La mañana del cuarto día estaba en el local, ajustando un par de detalles en el interior antes de cerrar con llave por un tiempo indefinido. Afuera, el sol de Phoenix ya pegaba fuerte, levantando ondas de calor sobre el asfalto. Escuché un motor que reconocí incluso antes de verlo, la Ford Expedition gris de mi padre, ese modelo viejo que él se negaba a cambiar porque decía que todavía tiene motor para rato. La camioneta se detuvo frente a la acera y, en un segundo, vi cómo se abría la puerta del pasajero y mi madre bajaba con paso rápido, la mano en la frente para cubrirse del sol. Fue como ver una escena en cámara lenta. Ella levantó la mirada hacia la fachada y se quedó inmóvil. La sombra de la visera no alcanzaba a tapar del todo la expresión de su cara, primero confusión, luego una comprensión abrupta que le tensó los labios, y finalmente algo que oscilaba entre incredulidad y rabia. Mi padre bajó más despacio, miró hacia arriba y se quedó con la boca entreabierta, como si las letras fueran un idioma que no entendía. Clara llegó un minuto después, estacionando su SUV blanco detrás de la Expedition. Salió con gafas de sol, pero se las quitó al instante, como si necesitara ver bien para asegurarse de que lo que estaba leyendo era real. Caminó hasta quedar junto a mis padres, cruzó los brazos y giró la cabeza hacia mí, que estaba parado en la entrada, observando todo con calma. Derek apareció de último, con su típica expresión de fastidio, como si lo hubieran obligado a venir. Traía una gorra hacia atrás y alzó la vista al letrero con una media sonrisa incrédula. Nadie habló al principio. El calor se mezclaba con un silencio denso, pesado, que solo se rompía por el ruido de un autobús que pasaba por la avenida. Fui yo quien decidió romperlo, más por deporte que por necesidad. Les pregunté si querían pasar a tomar agua, sabiendo que lo último que tenían en mente era hidratarse. Clara dio un paso hacia adelante, señalando el letrero con un dedo tembloroso, y dijo, ¿qué mierda es esto? Su tono no era de sorpresa, sino de acusación. Me encogí de hombros y respondí con tranquilidad, un mensaje claro para los clientes. Derek soltó una carcajada corta, pero mi madre lo fulminó con la mirada, como si esa risa fuera una traición al clan. Mi padre, en cambio, se acercó un par de pasos más, clavando los ojos en las letras. No me digas que esto es en serio, dijo, como si estuviera dándome una última oportunidad para retractarme. No hay nada más serio que eso, contesté. Y lo señalé como si fuera un cuadro que acababa de colgar en mi sala. Mi madre dio un paso al frente, la voz cargada de una mezcla de súplica y rabia contenida. Hijo, esto es una humillación. Para todos. No supe si reírme o dejar que el peso de esa frase se hundiera en el aire caliente. Les recordé, sin elevar la voz, que yo nunca pedí estar en el negocio, que me cerraron las puertas toda mi vida, que solo me llamaron cuando necesitaban mi dinero. Y que ahora el local era mío para hacer con él lo que me diera la gana. Y lo que me da la gana es cerrarlo para siempre, y que todos lo sepan, rematé. Clara intentó una última jugada, esa mezcla de sarcasmo y diplomacia que siempre usaba para ganar discusiones. Esto no te deja en buen lugar, ¿sabes? La gente va a pensar que eres un resentido. Me reí, no de la frase, sino de su creencia de que la opinión pública podía importarme más que la satisfacción de ver sus caras en ese momento. Perfecto, le dije. Que piensen lo que quieran. Al menos esta vez la historia la escribo yo. La tensión se cortaba sola. Un par de vecinos que salían del diner de la esquina se detuvieron a mirar la escena desde la acera de enfrente, y estoy seguro de que ya imaginaban el chisme que correría por el barrio esa tarde. Derek, que hasta ese momento había permanecido casi al margen, finalmente habló. Bueno, al menos se ve profesional, soltó, y no supe si lo decía en serio o si era su manera de ponerle gasolina al fuego. No me sorprendió que se marcharan sin entrar.
Mi madre fue la primera en girar hacia la Expedition, con el paso rápido de quien quiere escapar antes de que alguien más la vea. Clara la siguió, pero no sin antes lanzarme una mirada que mezclaba desprecio y algo que juraría era desconcierto. Mi padre se quedó un segundo más, como si quisiera decir algo, pero al final solo negó con la cabeza y subió a la camioneta. Derek se encogió de hombros y fue el último en irse. Cuando los vi alejarse, me quedé un momento más en la acera. El sol reflejaba el rojo del letrero con un brillo casi insultante, como si supiera que acababa de cumplir su propósito. Algunos transeúntes pasaban y lo señalaban, otros lo fotografiaban. Yo sabía que esa imagen no tardaría en aparecer en redes, y que cada comentario, cada reacción, sería una ampliación gratuita de mi mensaje. Esa noche, como lo imaginé, el grupo de WhatsApp familiar explotó. Clara envió un párrafo entero hablando de traición, vergüenza y daño a la reputación. Mi madre mandó audios en los que alternaba entre llanto y regaños, y mi padre escribió apenas una línea: nunca pensé que llegarías tan bajo. Ni me molesté en responder. Apagué las notificaciones y me serví un trago de bourbon barato que tenía guardado para ocasiones especiales. Desde el sofá, veía las luces de la ciudad y pensaba en cómo, después de años de sentir que ellos tenían la última palabra, por fin había encontrado una manera de que el punto final fuera mío, y estuviera escrito en letras lo bastante grandes como para que no pudieran ignorarlo aunque quisieran. Al día siguiente, pasé por el local temprano. El letrero seguía ahí, impecable, y ya había un par de grafitis nuevos en la pared lateral, cortesía de algún artista local. No me molestó, al contrario, pensé que le añadía carácter. Me quedé un rato viendo cómo la gente lo miraba al pasar, algunos comentando entre ellos, otros simplemente sonriendo. Y supe que, aunque para mi familia esto era una afrenta, para mí era, sin duda, la obra más honesta que había hecho en mi vida. Actualización 5. Una semana después del choque frontal entre ellos y el letrero, el rumor ya había salido del barrio y se había instalado en toda la comunidad como un fuego que nadie quería apagar. Mini resumen: el anuncio había hecho su trabajo, mi familia estaba furiosa y yo, por primera vez en años, no necesitaba levantar la voz para que mi punto se escuchara. Bastaba con que alguien levantara la vista desde la acera y leyera 10 palabras. Lo primero que noté fue que el letrero había empezado a circular por Facebook. Una vecina me envió por mensaje privado una captura de un grupo local llamado Orgullo de Fénix donde alguien había subido una foto tomada desde el otro lado de la calle, con un ángulo perfecto para que se viera toda la fachada limpia, el cielo azul detrás y, al centro, la sentencia roja, cerrado para siempre en sus caras. El pie de foto decía: alguien aquí tiene cuentas pendientes. En cuestión de horas, la publicación tenía más de 200 comentarios. Algunos trataban de adivinar la historia detrás, otros se limitaban a reírse y compartirla con amigos. Los que conocían a mi familia dejaban indirectas muy poco sutiles: el karma llega en formas creativas o alguien finalmente se cansó. Instagram no tardó en sumarse. Una foto del letrero apareció en una cuenta de esas que publican rarezas y curiosidades urbanas. El título era Declaraciones fuertes en pleno centro y ya tenía miles de likes. Incluso en TikTok, un tipo había grabado un video pasando frente al local, narrando a su audiencia que aquí pasó algo muy, muy personal y prometiendo investigar. Ver mi venganza convertida en contenido de consumo rápido me produjo una satisfacción inesperada. Era como si la ciudad entera estuviera participando, sin saberlo, en el epílogo de mi historia. Mientras tanto, mi familia se revolvía en su propio malestar. Clara fue la primera en reaccionar públicamente. Publicó en su muro una foto antigua del local con una leyenda melodramática: algunos no entienden el valor de las raíces hasta que las cortan. La gente le dejó comentarios de apoyo, pero también hubo quienes le preguntaron directamente si el letrero tenía que ver con ellos. Ella, fiel a su estilo, evitó confirmarlo pero dejó que la ambigüedad trabajara a su favor. Derek, por su parte, intentó hacerse el gracioso en Twitter, escribiendo algo como: nuevo logo para la tienda, un portazo. Pocos le respondieron, y la mayoría solo se burló. Mi madre me llamó 2 veces esa semana. No contesté. Después me dejó un mensaje de voz con un tono extraño:
menos enfadado, más cansado. Decía que todo esto estaba destruyendo lo poco que quedaba y que no entendía por qué tenía que hacerlo de esa forma. No mencionó el dinero, ni la compra, ni la historia previa. Solo repitió que esto no es justo. Me quedé escuchando el mensaje varias veces, preguntándome si de verdad creía que yo no sabía lo que era la injusticia. Pero no todo eran lágrimas y reclamos. También llegaron mensajes de apoyo que no esperaba. Ex empleados del negocio me escribieron por Messenger, algunos que habían trabajado allí hace más de una década. Me contaban historias de cómo mi familia los trató mal, de sueldos atrasados, de cambios de horario de última hora sin aviso, de discusiones absurdas por centavos. Uno me dijo, nunca pensé que alguien les daría una cucharada de su propia medicina, y que sería tan grande como para que todos la vieran desde la calle. Esos mensajes me recordaban que lo que hice no era solo una vendetta personal, sino un ajuste de cuentas con años de arrogancia y desprecio hacia cualquiera que no fuera parte del círculo dorado. Una tarde, pasé por el local y encontré a un grupo de adolescentes tomándose selfies frente al letrero. Se reían, hacían poses exageradas, y uno de ellos gritó, «Esto es oro puro». Me quedé observando desde la camioneta, invisible para ellos, y pensé que, de alguna manera, el mensaje ya no me pertenecía del todo. Se había convertido en un símbolo que la gente interpretaba como quería, para algunos era una broma, para otros un acto de rebeldía, y para unos pocos que conocían la historia completa. Era la verdad escrita en mayúsculas. Clara, Derek y mis padres seguían en modo negación. Escuché de un vecino que mi padre había dicho en voz alta, en el diner de la esquina, que eso es temporal y que pronto volverá a abrir, con un letrero nuevo y todo. Me dio risa imaginarlo sosteniendo esa narrativa cuando el lugar llevaba semanas vacío y yo no mostraba ninguna intención de mover un dedo para cambiarlo. La idea de que su control sobre la historia se había roto parecía insoportable para él. Para sellar más la humillación, decidí encargar unas persianas metálicas para cubrir las ventanas. Llamé a una compañía que trabaja con negocios cerrados y les pedí las más resistentes, en color gris oscuro, sin logos ni adornos. Cuando las instalaron, el contraste con el letrero fue perfecto, arriba, la sentencia en rojo, abajo, una muralla fría e impenetrable. Era el equivalente visual a una puerta cerrada en la cara. Los vecinos que pasaban ese día murmuraban entre ellos, y algunos sacaban fotos de nuevo. Las reacciones no se hicieron esperar. Mi madre volvió a llamarme, esta vez llorando abiertamente, diciendo que ya quedó claro tu punto y que por favor quitara el letrero. Clara me envió un mensaje más directo, estás disfrutando esto demasiado, y eso es enfermizo. Derek, irónicamente, me escribió un touche por mensaje de texto, acompañado de un emoji de aplausos. No le respondía ninguno. Por dentro, sentía una calma extraña. No era euforia ni un sentido de victoria explosiva. Era más bien la certeza de que había cerrado un capítulo que llevaba abierto demasiado tiempo. Cada vez que pasaba por ahí, ya fuera en la Tecoume o caminando con un café en la mano, veía el letrero y las persianas como una escultura urbana que contaba la historia por mí. Yo no tenía que repetir nada, ni defenderme, ni justificarme. Estaba todo ahí, a la vista, para quien quisiera leerlo. Al final de esa semana, cuando el sol empezaba a caer y el calor cedía un poco, me quedé solo frente al local, apoyado en el capó de la camioneta. Vi cómo el cielo se tornaba naranja y luego púrpura, y cómo las letras rojas parecían encenderse con la luz del atardecer. Pensé en todo lo que había pasado para llegar hasta ahí, los años de exclusión, las conversaciones llenas de condescendencia, el momento en que intentaron sacarme mis ahorros como si fuera una obligación moral. Y sentí, con una claridad brutal, que no me arrepentía de nada. Porque, a diferencia de ellos, yo no necesitaba que nadie más aprobara mis decisiones. El letrero, las persianas, el silencio, todo era mío. Y eso, para mí, valía mucho más que cualquier negocio abierto. Actualización final. 2 meses después, el barrio ya había incorporado el letrero a su paisaje como si siempre hubiera estado ahí. Mini resumen, el escándalo inicial amainó, la gente dejó de sacar tantas fotos y mi familia aprendió a tomar rutas más largas para no cruzarse con la fachada.
Lo que no se detuvo fue la lógica de lo cotidiano, el sol siguió despintando esquinas. El viento arrastró polvo sobre la acera y el correo del condado empezó a llegar puntual con advertencias que olían a trámite y a tinta barata. La primera carta oficial me sorprendió menos de lo que debería. Era un aviso de cumplimiento mínimo, mantener limpia la banqueta, retirar basura, asegurar aberturas para que no entraran vagabundos ni adolescentes con ganas de explorar. Nada de otro mundo. Fui al local un sábado temprano, cuando el calor todavía estaba negociando con la mañana, barrí botellas vacías. Quité un cartel de serrenta que alguien había pegado sin mi permiso y repasé con pintura gris un grafiti que se había pasado de creativo. Mientras trabajaba, el viejo McCarthy se acercó con 2 cafés del diner. Me ofreció uno y se quedó a mi lado mirando el letrero como quien mira un eclipse con lentes de cartón. «Te la rifaste», murmuró, sin dramatismos. Le di las gracias y me bebí el café sin azúcar, sintiendo el amargor como una firma más mía que de la taza. A esas alturas, mi familia ya había pasado de la histeria pública a los movimientos por debajo de la mesa. Un primo me avisó que mi padre había intentado consultar a un abogado para ver si existía alguna forma de reclamar el legado, como si las décadas de desprecio se pudieran encuadernar en un título de propiedad retroactivo. No llegaron a ninguna parte. El abogado, pragmático, les explicó lo evidente: el local era mío, pagado en subasta legal, con impuestos al día y sin obligación moral que pesara más que mi voluntad. Ese mismo primo me contó, casi con pena, que en la sobremesa de los domingos el tema del negocio se había convertido en un fantasma que nadie nombraba, porque cada vez que salía a flote mi madre terminaba en silencio, con los labios apretados, y mi padre se quedaba mirando el plato como si de pronto no recordara para qué servía un tenedor. Yo, mientras tanto, puse orden en los papeles invisibles, esos que no se ven desde la acera. Compré por $49 en línea el registro del viejo nombre comercial, lo trasladé a mi cuenta y, una semana después, lo di de baja de forma voluntaria. También reclamé los dominios web y los cerré. Solicité a la oficina estatal la baja de la licencia de ventas que alguna vez estuvo asociada a ese número de local. En los registros públicos ya no quedaba ni una coma que asociara ese espacio con la versión edulcorada de empresa familiar que a ellos les encantaba repetir. Fue como apagar luces en una casa vacía, cuarto por cuarto, hasta que la oscuridad quedaba tan limpia que no sabías dónde había estado el interruptor. El barrio, por su parte, hizo lo que hace cualquier barrio: siguió con su vida. A mediodía, la fila para el drive-thru del Starbucks volvía a estorbar media cuadra. Por la tarde, los niños iban y venían en bicicletas con llantas gordas. De noche, los repartidores de DoorDash se estacionaban mal 5 minutos y desaparecían. El letrero, arriba, no decía nada nuevo, pero tampoco necesitaba hacerlo. A veces veía parejas detenerse, leerlo, comentarlo, y seguir su camino. Hubo días de viento con polvo del desierto que le dejó una película mate. Yo subía a limpiarlo con una manguera y una escoba suave, no por obsesión, sino por la disciplina de quien cuida una decisión como se cuida un auto que siempre arranca. No faltaron los intentos de negociación disfrazados. Clara me escribió un correo con asunto profesional, casi corporativo, proponiendo una compra de retorno que sonaba a oferta seria, un plan de pagos a 18 meses, interés bajo, un contrato que nos proteja a ambos. Me ofrecía $70,000 por una propiedad que, incluso muerta, valía más solo por ubicación. Le contesté con una cifra que sabía que jamás aceptarían: $250,000 en un solo pago. Más gastos de cierre y una cláusula obligatoria de no usar nuestro apellido ni el antiguo nombre comercial en un radio de 5 millas durante 10 años. No quiso discutirlo. Me respondió con un ridículo y un "no estás bien" que yo leí con la calma de quien ya no juega ajedrez con relojes ajenos. Derek, en cambio, pidió vernos como hermanos. Accedí por curiosidad y porque, aunque él siempre fue el bufón del grupo, tenía la habilidad de decir verdades sin darse cuenta. Nos encontramos en un Denny's sobre la 7ª Street, un martes a las 8 de la noche. Pidió pancakes, yo un sándwich club y té helado sin endulzar. Empezó con lo obvio, que el barrio hablaba, que mi vieja estaba hecha polvo, que papá se había encerrado en el taller del garaje como en los años en que las cosas se ponían feas.
Luego intentó la jugada emocional, al final es solo un local, ¿no? Levantemos la maldita cortina y ya. Respiré, lo miré a los ojos y le dije que para mí nunca había sido solo un local. Que ese espacio era el altar donde me habían enseñado a ser menos, a callar, a esperar el turno que nunca llegaba. Que si quería hacer algo como hermanos, podía empezar por decir la verdad en esa mesa, que querían mi dinero, no mi opinión, que si yo hubiese entregado los ahorros, me habrían dado las gracias y me habrían mandado a contar tornillos al fondo otra vez. Se quedó callado un rato, jugando con el tenedor, y al final, sin levantar la vista, soltó un tal vez. Ese tal vez me bastó. Pagué la cuenta, dejé propina del 25% y me fui antes de que se le ocurriera pedirme otra cosa. A finales de ese segundo mes, sucedió algo que no esperaba y que, sin embargo, encajó perfecto con la lógica torcida de las familias cuando se acostumbran a su propio guión. Mi madre me citó en la casa, solo para hablar, con la promesa explícita de que no habría gritos. Fui, no por nostalgia, sino por cerrar la última ventana antes de terminar de sellar la casa. Me recibió en la sala con una bandeja de galletas que nunca comí y con esa postura de quien ensaya la humildad frente al espejo. Dijo que entendía que yo estaba dolido, que quizá no me habían tratado como debían, que a veces los padres se equivocan. Luego dio la vuelta y, sin perder el ritmo, me pidió que reconsiderara, que aunque sea quitara el letrero, porque la gente habla y ellos tienen que seguir viviendo aquí. Le respondí con lo único honesto que me quedaba, que el letrero no era para la gente, era para nosotros, que cada vez que alguien lo viera y preguntara qué pasó, habría oportunidad de contar una historia más completa que la de hijo desalmado que odia su legado. Ella apretó las manos, y por un segundo vi que se le quebraba la máscara. Tú no conoces el peso de cuidar un apellido, murmuró. Yo pensé en todos los que cuidaron ese apellido mirando hacia adentro nada más, como si el resto del mundo fuera un decorado, y me levanté para irme. En la puerta, me detuvo con una última frase, la más honesta que le escuché, no sé cómo perdonarte. Le dije que no hacía falta. No había deuda pendiente, solo un balance por fin cuadrado. Mientras eso ocurría, mi vida fuera del drama siguió una línea que nunca les interesó. Cerré un contrato de consultoría con una empresa de e-commerce en Tempe, ayudándolos a optimizar rutas y a negociar mejores tarifas con transportistas. No era glamoroso, pero me pagaban bien y me dejaba tiempo libre. Cambié mi estudio en Garfield por un apartamento de una habitación en Midtown, con vista a la Tercera Avenue, cerca de un Trader Joe's y de un par de bares que no gritaban. No cambié la Tecoume. Le hice servicio completo, le puse llantas nuevas y reparé un par de detalles eléctricos que llevaba posponiendo. Cada vez que giraba la llave y el motor encendía a la primera, sentía una lealtad que jamás sentí con mi apellido en esa mesa larga de madera oscura. Hubo, sin embargo, un último movimiento que quise dar, no por necesidad, sino para cerrar con puntada invisible. Un jueves por la mañana pedí cita en la oficina de zonificación del condado. Revisé el mapa de uso de suelo, confirmé que no había permisos activos de venta minorista y registré una nota simple en el expediente: no se solicitarán licencias comerciales para este predio en los próximos años. No es un candado legal absoluto, pero es una declaración que obliga a cualquiera a nadar contra corriente administrativa si quiere revertirla. Salí de ahí con el número de folio anotado en mi teléfono, y sentí que había puesto un ladrillo más en la pared, uno que no se veía desde la calle, pero que sostenía el edificio por dentro. Esa misma tarde volví al local. El cielo estaba limpísimo, de ese azul que parece un filtro y que solo se consigue en el desierto después de un par de días sin polvo. Abrí la puerta para ventilar un poco, dejé que el aire caliente hiciera su trabajo inútil y recorrí el espacio vacío con pasos lentos. Puse la mano donde alguna vez estuvo el mostrador, como si buscara un pulso viejo que ya no existía. No sentí nostalgia. Sentí, en cambio, algo parecido a la paz, un silencio sin eco, como cuando apagas el extractor después de horas de ruido blanco. Cerré la puerta con una vuelta de llave, bajé las persianas metálicas y me quedé en la acera, de frente al letrero. Por primera vez desde que lo colgué, me permití leerlo despacio, palabra por palabra, como si no lo hubiera escrito yo. Cerrado. Para.
Siempre. En sus caras. No había soberbia en la lectura, solo verificación, las palabras seguían ahí, inmutables, haciendo su trabajo sin pedirme nada a cambio. No volví a publicar nada en redes, no di entrevistas a ningún blog curioso, no respondí a mensajes que pedían mi versión. No me hacía falta. La ciudad ya se había contado su propio cuento, y yo había dejado de vivir en la sala de proyección. Con el paso de los días, el rojo del letrero empezó a perder un poco de brillo por el sol, lo suficiente como para volverse menos grito y más cicatriz. Me gustó así. Las cicatrices no desaparecen, pero tampoco sangran, te recuerdan lo que pasó sin obligarte a revivirlo. Un domingo al atardecer, después de dejar bolsas de compras en la cocina del apartamento, me subí a la Tecoume y manejé sin prisa hasta el viejo local. El tráfico estaba ligero, el aire todavía caliente, pero sin la agresividad de junio. Di la vuelta a la manzana, estacioné a media cuadra y caminé con un cold brew en la mano. El bloque estaba tranquilo, el diner lleno a medias, un perro olfateando un árbol raquítico que nunca da sombra, una pareja apoyada en un Prius hablando bajito. Me paré frente a la fachada y, por primera vez, no sentí que estaba midiendo consecuencias o esperando reacciones. Solo estaba ahí, un hombre con un café, mirando un pedazo de pared con letras grandes. Detrás de mí, escuché el ruido de una bicicleta, a mi lado, una mujer apuró el paso con una bolsa de hielos que chasqueaba contra su pierna, adentro de mi pecho, todo estaba en su sitio. No sé si algún día venderé ese terreno, si lo convertiré en otra cosa, si lo dejaré como está hasta que el tiempo haga lo suyo. Lo que sí sé es que, pase lo que pase, ya no es el templo de nadie, ni la herencia de quienes me querían de utilero, ni el proyecto de familia que tanto usaron para justificar su control. Es una página cerrada con grapas, una puerta que ya no se abre más, un capítulo que por fin tiene punto final en mayúsculas. Subí a la camioneta, encendí el motor y, antes de irme, miré por el retrovisor como el rojo deslavado del letrero se fundía con el cielo que empezaba a ponerse lila. Apreté el freno un segundo, no por duda, sino para grabarme la imagen exacta de ese cierre. Luego solté y avancé por la avenida, con la certeza simple y brutal de que, por una vez, la historia no me usó a mí para contarse. La conté yo. Y la dejé escrita donde tenía que estar, arriba, frente a todos, y para siempre.